Masejet Sanedrin Daf Samechzain Amud Aleph 67a, primera línea. Mencionamos en la Mishnah, en Daf Nun Gimel Amud Aleph 53a, que un mesit, una persona que incita a hacer idolatría, como consecuencia tiene hiyuv mitad de sequilá, como consecuencia tiene pena de muerte de lapidación. La Mishnah a continuación nos habla sobre el mesit con más detalles. Dice la Mishnah: Hamesit ze hediot ve hamesit et haediot. En esta primera parte de la Mishnah nos dice que todo lo que decimos que el mesit como consecuencia tiene lapidación es cuando el incitador es una persona común y no un profeta, porque cuando es un profeta el que incita, ahí ya como consecuencia no hay lapidación, sino hay que genek, estrangulamiento. Igualmente nos dice la Mishnah que todo lo que decimos que un incitador tiene lapidación es cuando incita a otra persona, pero no cuando incita a un grupo gigante, a la mayoría de los habitantes de una ciudad, que eso ya se convertiría en Irán y Dahat. Irán y Dahat no tendría, en ese caso el incitador no tendría lapidación, sino tendría que genek, estrangulamiento también. Entonces básicamente la Mishnah nos dice esta primera parte, todo lo que decimos que el Mesí tiene lapidación es cuando el incitador es una persona común, o sea, no un nabí, no un profeta, y cuando el incitado es una persona, dos personas, pero no un grupo grande, la mayoría de los habitantes de la ciudad. Sigue diciendo la Mishnah: Amar yesh ir'a bemakom peloni, kach ochelet, kach shotá, kach metivá, kach mería. En esta parte la Mishnah nos enseña cómo es que el incitador incitaba. ¿Qué es lo que decía? Dice la Mishnah, el incitador decía, hay una ir'a, un temor, o sea, abudazara, idolatría, en tal lugar, que así come, así bebe, así le ayuda, así le favorece a quien la sirve, y así le perjudica a quien no la sirve, a quien no la idolatra, a quien no la adore. Sigue diciendo la Mishnah, Kol Chayav Mitot Shebatorah, En Mahminim la Alehem Chutz Mizo. Dice la Mishnah interesante. En todos los preceptos que como consecuencia tienen pena de muerte de la Torá, ¿sí? No colocamos dos testigos emboscados, no les emboscamos dos testigos para que puedan testificar que cometió ese pecado y después darle pena de muerte. De hecho, no nada más que no emboscamos a dos testigos, sino que está prohibido, porque los dos testigos los necesitas para que hagan que azará, advertencia, atraá, ¿sí? Entonces, en el resto, dice la Mishnah, en todas las mitzvot de la Torah, no emboscamos a dos testigos en contra de él. Sin embargo, menos un lugar. ¿Cuál? El Mesit. Que en el Mesit sí lo hacemos. O sea, no se necesita atrás, no se necesita advertencia. Y por eso si agarramos a dos testigos y dicen, verifiquen que lo está haciendo, aunque él no sabe que hay dos testigos, sirve estos dos testigos y a base de ellos podemos condenarlo a muerte. Sigue diciendo la Mishnah, Amar leshnaim hen edav umeviim oto lebedin vesoklim oto. En esta parte la Mishnah nos trae un caso que no es ni necesario emboscarle dos testigos. ¿Cuándo? Cuando el incitador incita a dos personas. ¿Sí? Cuando incita a dos personas a la vez, pues ellos mismos, los incitados, ellos mismos son ¿qué? Testigos, y ellos mismos pueden traerlo al incitador al bedín y a base de ese testimonio condenarlo a muerte y lapidarlo. Amar le'echad hu omer yesh li chaverim rotzim bekach im haya arum ve'eno yachol ledaber bifnei machmenim lo yodim machorei hagader והוא אומר לו, אמור מה שאמרת בייחוד, ועלה אומר לו, והוא אומר לו, האח נניח את אלוהינו שבשמיים ונלך ונעבוד עצים ואבנים, אם חוזר בו הרי זה מוטב, ואם אמר כך היא חובתנו וכך יפה לנו, העומדים מאחורי הגדר מביאים אותו לבדין וזה כלולים אותו. Ahorita en esta Mishnah, en esta parte de la Mishnah nos menciona un caso que sí le emboscamos a dos testigos. Cuando digo emboscamos me refiero a colocarle dos testigos sin que sepa, sin que se dé cuenta. ¿Cuál es el caso que sí lo hacemos? O que sí necesitamos hacerlo? Es el siguiente caso, cuando viene un incitador y le dice solo a una persona. Le dice que lo incita a hacer idolatría, entonces no tiene dos testigos. Entonces ahí le emboscamos a dos testigos. Viene él, el incitador, le dice a esa persona, viene el incitador, le dice a una persona, ven y hagamos idolatría, le dice solo a una persona, entonces no hay testigos aquí, entonces tenemos que emboscarle. Entonces, ¿cómo se hace este emboscamiento? ¿Cómo se le embosca a los testigos? Dice la Gemara, el incitado viene y le dice al incitador,
mira, tengo otros amigos que también quieren hacer la idolatría, entonces por favor ven a hablarnos a todos, no nada más a mí, sino a mí con mis amigos. Ahorita, si el incitador no captaba, lo decía delante de todo el mundo, o sea, con los amigos, ya ellos eran ¿qué? Testigos. Pero si era inteligente, entonces él decía, no, yo no puedo hablar enfrente de todos ellos, solo puedo hablar enfrente tuyo. Así que hacíamos nosotros, o sea, el que estaba ahí, agarraba y colocaba 2 testigos detrás de una partición, detrás de una pared, ¿sí? Y viene el que fue incitado, el incitado, y le dice al incitador, dime lo que me habías dicho, está solo con él, ¿sí? En este caso, le dice, dime lo que me habías dicho ahorita, dímelo aquí en privado, no hay nadie más, pero en verdad hay 2 personas que están viéndolo y escuchando atrás de la partición, ¿sí? Y él efectivamente lo dice. Entonces, él tiene que volver y decir, viene el incitador y dice exactamente lo que pasó, le dice, no exactamente lo que pasó, le dice lo mismo, ven, hagamos idolatría. Y viene el incitado, le tiene que decir después de que escuchó eso nuevamente del incitador, le dice al incitador, le dice, pero ¿cómo vamos a dejar a Dios, a nuestro Dios, e ir a idolatrar a madera y a piedras? Entonces, si se retractó en ese momento, el incitador, perfecto, no tiene pena de muerte. Pero si dijo, no, esto es una obligación, esto es favorable, así se tiene que hacer, ahí ya lo podemos condenar a base de quién, aunque nada más incitó a una persona, pero hay 2 testigos que le emboscamos detrás de la partición. Seguimos. La Mishnah nos dice así, la Mishnah nos sigue diciendo, Omer evod elech ve'evod nelech ve'navod azaveach elech ve'azaveach nelech unezaveach aktir elech ve'aktir nelech ve'naktir anasech elech ve'anasech nelech unenasech ishtachave elech ve'ishtachave nelech ve'nishtachave. En esta última parte de la Mishnah nos dice diferentes tipos de declaraciones que el incitador puede decir y tiene Hiyumita, tiene condena de muerte de lapidación. Varios ejemplos. El primer grupo de ejemplos nos habla sobre servir a un ídolo. ¿Sí? Entonces, cuando viene el incitador, le dice a la persona incitada, ¿no? Le dice, serviré a un ídolo, o iré a servir a un ídolo, o vamos a servir a un ídolo. Todo eso es que el lenguaje de incitar. Obviamente, cuando le dice vamos a servir a un ídolo, ahí ya es suficiente. En el caso que le dice servirá, en los primeros 2 casos, serviré a un ídolo o iré a servir a un ídolo, tiene que decirle después que, tiene que decirle, ven y acompáñame. ¿Sí? Okay. Otro grupo de ejemplos es cuando dice sacrificaré un corbán para un ídolo, iré a sacrificar un corbán para un ídolo, o vayamos y sacrifiquemos un corbán para el ídolo. Próximo grupo de ejemplos, quemaré un incienso para la idolatría, iré a quemar un incienso para idolatría, o vayamos y quememos un incienso para idolatría. Próximo grupo de ejemplos, vertiré una libación para una idolatría, iré a vertir una libación para una idolatría, o vayamos a vertir una libación para idolatría. Próximo grupo de ejemplos, eshtachave, inclinarse. Me inclinaré a una idolatría, iré y me inclinaré a una idolatría, o vayamos y nos inclinemos a una idolatría. Como mencioné, cada vez que el incitador habla en particular, no vayamos, no iremos, sino en particular, pues dice lo que dice, después obviamente le dice, y tú ven y qué, después y tú ven y acompáñame, ¿no? Ok, así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Hamesit ze hediot, tama de hediot hanavi behenek, vehamesit et hediot tama de yachid, הרבים בחנק, מתניתין מני רבי שמעון הידתניא נביא שהדיח בסקילה רבי שמעון אומר בחנק, מדיחי נידחת בסקילה רבי שמעון אומר בחנק. האם הסעיף המדיח זה אומר נלך ונעבוד עבודת כוכבים, אמר רבי יהודה אמר רב מדיחי נידחת שנו. עתן לרבנן רישא רבי שמעון וסעיף הרבנן, רבינה אמר כולה רבנן היא ולא זו אף זו קטני. אוקיי. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah, hablamos sobre el mesit, el incitador. Y sobre el incitador dijimos que el incitador es una persona común. O sea, el incitador tiene sequilá. ¿Cuándo es que tiene la sequilá, la lapidación? Cuando es una persona común. Mashma, que esto viene a excluir un caso que el incitador es un naví, un profeta. ¿Sí? Después mencionamos el segundo punto de la primera parte. Ese es el primer punto de la primera parte. Segundo punto de la primera parte, dice la Mishnah, mesit et hediot.
el incitador incita a una persona común, particular, y no, mashma que no a mucha gente, no a un grupo, no a una mayoría de ciudad, porque mayoría de ciudad hubiese sido ¿qué? Irán y Dahat, que es que no es lapidación, sino es genek. Así mashma de nuestra Mishnah. Otra vez, la Mishnah nos dice, todo lo que mesita es lapidación es cuando es una persona común, o sea, y no profeta, porque si es profeta hubiese sido genek, y cuando es a una persona, o sea, no a muchas personas, no a un grupo, no a mayoría de ciudad, porque si hubiese sido mayoría de ciudad, hubiese sido ¿qué? Genek, estrangulamiento, y no lapidación. Así vemos en nuestra Mishnah. Dice la Gemara, si es así, entonces tenemos que decir que nuestra Mishnah cuadra con Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque hay una baraitá que dice claramente lo siguiente: un profeta que incitó, según Tanakama Sekilá, según Rabbi Shimon, Genek, estrangulamiento. Y Madiach, ¿qué es Madiach? A diferencia de Mesit, Madiach también es incitador para idolatría, pero incita a muchos. Madijeran y Dahat, eso ya sería, ¿sí? Entonces dice la baraitá, repito, un naví que incita tiene Sekilá, según Tanakama, y según Rabbi Shimon tiene que Genek. Segundo caso de la baraitá, un Madiach, o sea, Irán y Dahat, ¿sí? Según Tanakama, Sekilá, según Rabbi Shimon, Genek. Entonces nuestra Mishnah, que vemos que cuando es un profeta, deducimos que cuando es un profeta o cuando uno incita a muchas personas es Genek y no es Sekilá, cuadra con la opinión de que de Rabbi Shimon y no de Tanakama en esta baraita que acabamos de leer. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra, porque según lo que acabamos de decir, nuestra Mishnah va como ¿quién? Como Rabbi Shimon, pero no me cuadra la próxima Mishnah que vamos a ver. La próxima Mishnah nos habla de un Madiach, ¿sí? Y Madiach, dice la Mishnah, Madiach es también una persona que incita, y dice la Mishnah, es cuando una persona dice, vayamos e idolatremos y hagamos idolatría, ¿sí? Dice Rabbi Yehuda, y ahí dice la Mishnah, que ese es el Madiach que mencionamos en 53a, que el Madiach tiene que sequilá, lapidación. Dice Rabbi Yehuda, nombre de Rab, el Madiach ese, vamos a ver más adelante, esta Mishnah más adelante, ¿sí? La vamos a ver en esta clase. Dice Rabbi Yehuda, nombre de Rab, esta Mishnah que dice que Madiach es Genek, está hablando en qué, que Madiach, Madijeira Nida, perdón, la Mishnah dice que Madiach es sequilá, mejilán. La Mishnah que vamos a ver más adelante dice que el Madiach, que hablamos en 53a, se refiere a tal y tal cosa. Pero ¿qué es el Madiach? ¿Qué pena de muerte mencionamos anteriormente que tiene? En página 53, que tiene que lapidación. Como quien cuadra que Madiach, que es Irán y Dahat, como dice el nombre de Rab, tiene lapidación como Tanakama y no como Rabbi Shimon. Entonces sería que la primera Mishnah, la que mencionamos, la que estudiamos antes, va como Rabbi Shimon, y la que vamos a estudiar ahorita a continuación, en unos minutos, va como ¿quién? La estudiaremos de la segunda Mishnah, va como Tanakama, como Jajamim. ¿Acaso la primera Mishnah va a ser Rabbi Shimon y la segunda Jajamim? No, más que la misma, una Mishnah al lado de la otra, una es un autor y otra es otro autor. Responde la Gemara, responde Rabina, no, en verdad todo vamos en un Jajamim. ¿Qué? Todo vamos en un Jajamim. La primera parte de la Mishnah y la segunda parte de la Mishnah va como ¿quién? La primera Mishnah y la segunda Mishnah va como ¿quién? Como Jajamim, ¿sí? ¿Qué? Que no solamente cuando se incita a uno, sino también cuando se incita a muchos, a mayoría de ciudad, ¿qué tiene como pena de muerte? Sequila, lapidación. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah nos dice, nuestra Mishnah es la que estudiamos antes, la primera, ¿sí? Nos dice que mesite taediot, que incita a uno, mashma que viene a decir que no cuando incita a muchos. Y después en la segunda Mishnah nos menciona Madiach, que es cuando incita a muchos y ambos son sequilá. ¿Por qué? Dice, no, los zo avzokatan. Y muchas veces la Mishnah, cuando menciona ciertas alajot, nos dice de cierta forma que no solo esto, sino inclusive esto. No solamente cuando incita a uno, a pocos, sino también cuando incita a mayoría, tiene que sequilá. Entonces nuestra Mishnah, la primera, cuando te dice que incita a pocos, a uno, te dice, ahí aplica lapidación. Pero no solamente cuando incita a uno, nos dice la segunda Mishnah, también inclusive cuando incita a muchos, también tiene sequilá. Seguimos. Y según Rabbi Shimon, pero ya no es nuestra Mishnah, según Rabbi Shimon tendría que genek, estrangulamiento. Cuando incita a muchos, ¿sí? Cuando incita a muchos. Seguimos. Rapapá Marki Katani Mesit Zediot Leachmaná de Tani Ushar Kol Jaevem Mitot Shebatorah En Machminim Alehem Chutz Mizo כיצד עושים לו? מדליקים לו את הנר בבית הפנימי ומושיבים לו עדים בבית החיצון כדי שיהיו הן רואים אותו ושומעים את קולו והוא אינו רואה אותם ועלה אומר אמור מה שאמרת לי בייחוד
והוא אומר לו, ועלה אומר לו, האיך נניח את אלוהינו שבשמיים ונעבוד עד כה חיים, אם חוזר במוטב, ואם אמר כך היא חובתנו וכך יפה לנו, העדים ששומעים מבחוץ מביאים אותו לבית דין וסוקלים אותו. Ahorita viene Rav Papa y se enfoca en en el primer punto de la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál es el primer punto de la primera parte de la Mishnah? No a quienes incita, si uno o muchos, sino quién es el que incita, quién es el incitador. Y nos dice la Mishnah que ¿qué? Hamesit ze que ze idiot. Y entendimos, y así también vimos al principio de la Gemara, que es una persona común para excluir un caso de un profeta, que cuando el incitador es un profeta ahí no hay sequila, ¿sí? Que sí, Hamesit es todo lo que decimos que tiene lapidación en Mesit, es cuando es una persona común, pero cuando es un profeta no. Sí, el primer punto de la primera parte. Sí, viene Rav Papa y dice lo siguiente, no. Cuando la Mishnah dice Mesit ze idiot, se refiere a decir que al Mesit no te viene a excluir profeta, no te viene a decir otra cosa, te viene a insinuar que al Mesit, al incitador, nos referimos a él, o sea, somos permisivos en su vida. ¿Por qué? Porque permitimos hacer ajmaná, permitimos traer dos testigos y emboscarle los dos testigos sin advertencia. Eso es lo que le voy a decir, Mesit ze idiot, o sea que el Mesit, el incitador, lo tratamos como una persona trivial, una persona así que somos permisivos, una persona muy baja que somos permisivos en su vida. ¿Por qué? Porque normalmente en todas las Torah solicitamos que hayan dos testigos con advertencia, ¿sí? Y aquí le podemos emboscar dos testigos y aunque no haya advertencia, decimos que le condenamos a muerte. O sea que Mesit ze idiot, cuando decimos que el Mesit es idiot, es que lo tratamos como una persona trivial, como una persona baja, que somos permisivos en su vida. ¿En qué somos permisivos? Que no es necesario advertencia, sino le traemos dos testigos y lo emboscamos con los dos testigos sin que él sepa y aún así lo condenamos a muerte. Y la Gemara trae una baraita que nos demuestra cómo es que emboscamos a dos testigos, que ya vimos también en la Mishnah similar. Dice la baraita lo siguiente: el resto de los pecados de la Torah que tienen al transgredirlos condena de muerte, no se pueden buscar los testigos. ¿Menos cuál? Menos Mesit, menos nuestro caso. ¿Y cómo se hacía? Por ejemplo, es de la siguiente manera. Digamos que el incitador está dentro de una casa, digamos que en el cuarto interno, ¿sí? Entonces se prende una vela en el cuarto interno y se trae dos testigos en el cuarto que externo. Y que él no sepa, que el incitador no sepa que hay aquí dos testigos, ¿sí? Ahorita, y a los testigos se ponen ¿dónde? Detrás de una partición, o sea, en el cuarto externo. Y es importante prender una vela ¿en dónde? En el cuarto interno, donde está el incitador. ¿Para qué? Para que los dos testigos puedan verlo a él y escucharlo. No es suficiente escuchar, tienen que escuchar y ver, ¿sí? Pero como nada más prendes una vela en el cuarto interno, tú puedes verlo, los testigos pueden verlo a él, pero él no puede ver a los testigos. O sea que estamos emboscando a los testigos. Y es cuando viene el incitado en el cuarto interno, que está con el incitador, y le dice: oye, repíteme lo que me ofreciste antes, dímelo aquí en privado. Y el incitador viene y le dice claramente: mira, vamos a hacer Avodat Zará. Y él el incitado tiene que preguntar y decir: pero ¿cómo vamos a hacer esto? Dejar a nuestro Dios e ir a hacer idolatría. Entonces, si en ese momento, cuando el incitado le preguntó al incitador, le dijo esto al incitador, el incitador dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, me retracto, no lo condenamos a muerte. Pero si dijo el incitador, después de que escuchó eso, dice: no, así es nuestra obligación, esa así es nuestra obligación y es favorable para nosotros, y los testigos escucharon eso, ahí, ¿ya qué hacemos? Lo condenamos a muerte. Ok, seguimos. Próxima Mishnah. Hamadiach. Zeha Omer Nelech Benavod Avodat Kochavim. Dice la Mishnah, mencionamos anteriormente, como ya dijimos también en la Gemara, pero mencionamos anteriormente en la Mishnah 53a, que el Madiach también es el que incita a hacer Avodat Zará, pero como ya explicamos, es el que incita a mayoría, ¿sí? Dice la Mishnah, ¿qué es lo que dice este incitador para hacer Avodat Zará? Dice: Nelech Benavod Avodat Kochavim. Vayamos y hagamos ¿qué? Idolatría. Sí, eso es lo que tiene que decir. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando, como vamos a decir en la Gemara, y como ya dijimos antes también, cuando el incitador el Madiach, a diferencia del Masid, está incitando a muchas personas, a la mayoría de los habitantes. Importante hacer la siguiente observación, que un Madiach tiene que
usar lenguaje plural únicamente. La Mishnah dice, ¿qué es el Madiach? El que dice vayamos y hagamos idolatría. A diferencia del Masit, que puede usar o plural o decir voy a ir a hacer, iré a hacer y tú ven y sígueme. No, aquí tiene que usar vayamos. Bueno, eso es una observación. Sigue diciendo la Mishnah, Mechashef, Haose Maase, Hayav, Velo Ojezet Aenaim. Rabbi Akiva אומר משום רבי יהושע, שניים לוקטים קישואים, אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב. העושה מעשה חייב, האוחז את העיניים פטור. Ahorita la Mishnah, en esta segunda parte, nos habla del hechicero, del brujo, del que hace brujería. Dice la Mishnah, el que hace brujería, mencionamos anteriormente en página 53a, que tiene condena de muerte. ¿Qué tipo de muerte? Lapidación. Nos dice nuestra Mishnah, eso es únicamente cuando hace brujería. Cuando hace brujería, literal, hace acción de brujería, ahí es cuando tiene pena de muerte de lapidación. Sin embargo, si hace ilusionista, ahí no tiene pena de muerte de lapidación, ya que no está haciendo nada, en verdad. Es solo que una ilusión. Viene Rabbi Akiva y dice, en nombre de Rabbi Yoshua, no viene a discutir. Si no viene a discutir, solo viene a dar un ejemplo y explicar un poco más lo que acaba de decir Tanakama. Dice, mira, puede haber un caso de dos personas recolectando pepinos mediante brujería, ¿sí? Uno tiene lapidación y otro no tiene lapidación. ¿Cuál es el caso? Cuando uno recolecta pepinos a través de brujería literal y otro recolecta pepinos sin brujería, solo haciendo una ilusión, que en ese caso no va a tener lapidación, como dijimos. O sea que Rabbi Akiva en nombre de Rabbi Yoshua dice lo mismo que Tanakama, solo que trae como que un ejemplo. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Madijera Nidaja Chanukan. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi, dice, cuando dijimos al principio en la Mishnah, Madiach, Zea Omer Nelech Ben Abod Abodot Kohaim, ¿qué significa Madiach? ¿Qué es Madiach? Una persona que incita, ¿a quién? A ir a Nidajat. ¿Sí? O sea, a mucha gente que se convierte, a la mayoría de los habitantes de una ciudad, o sea que esa ciudad se convierte en ir a Nidajat. Como ya dijimos varias veces, esta es la fuente de Rabbi Yehuda que explica que esta Mishnah está hablando en ir a Nidajat. Ok. seguimos. המחשב זה העושה מעשה וכו'. תנו רבנן מכשפה אחד האיש ואחד האישה. אם כן, מה תלמוד אומר מכשפה? מלשלב נשים מצויות בכשפים. Ahorita la Gemara de aquí en adelante se enfoca en la segunda parte de la Mishnah, que habla sobre brujería, hechicería, ¿sí? Dice, la Gemara trae una baraita que nos enseña cuál es la fuente para esta prohibición. ¿Dónde vemos que está? Perdón, no nada más fuente para prohibición, fuente para pena de muerte, que tiene lapidación. ¿Dónde vemos? La Gemara trae una baraita. La baraita dice el pasuk en Shemot 22:17, Mehashefa lo tejaye. A una bruja, a una hechicera, no podrás dejarla vivir. O sea que se merece, ¿qué? Condena de muerte. Dice la baraita, ¿esto aplica para hombre brujo o para mujer? Entonces, ¿por qué en la Torah está escrito Mehashefa en lenguaje femenino? Sino porque el que normalmente se encarga de eso, ¿quiénes son? ¿Quién normalmente practica la brujería? Las mujeres. Entonces la Torah te está hablando en lo común, pero en verdad no aplica solamente para mujer, sino también aplica para hombre. Sigue diciendo la Gemara, Mitatán bame, Rabbi Yossi Agerili Omer Neemar Kan, Mehashefa lo tejaye veneemar lealan, lo tejaye con neshama malealan, besaif afkan besaif, Rabbi Akiva Omer Neemar Kan, Mehashefa lo tejaye veneemar lealan, אם בהמה עם איש לא יחיה מלאלה בסקילה, אף כאן בסקילה. אמר לו רבי יוסי, אני דנתי לא תחיה מי לא תחיה, ואתה דנת לא תחיה מי לא יחיה. אמר לו רבי עקיבא, אני דנתי ישראל מישראל, שריבה ממה כתוב מיתות הרבה, ואתה דנת ישראל מעובדי כוכבים, שלא ריבה ממה כתוב, אלא מיתה אחת. בן עזאי אומר, נאמר מכשפה לא תחיה, ונאמר, כל שוכב עם בהמה, מתיום היה צמחו עניין לו. שוכב עם בהמה בסקילה ומחשב בסקילה. אמר לו רבי יהודה, וכן שצמחו עניין לא נוצאים לזה בסקילה, אלא או ועידונים בכלל מחשבים היו, ולמה יצאו להקיש עליהם ולומר לך מה או ועידונים בסקילה, אף מחשב בסקילה. רבי יהודה נמי להבו או ועידוני שני קדומים הבאים כאחד, וחושב שני קדומים כאחד הם מלמדים. אמר רבי זכריה, עדה אמרה כסבר רבי יהודה שני קדומים הבאים כאחד מלמדים. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente, ¿cuál es la consecuencia? Ya vimos la fuente que lo tejaye, mejashefa lo tejaye, que un brujería hay que tener pena de muerte. ¿Qué tipo de pena de muerte le damos? ¿Sí? Entonces la Gemara trae una baraita y nos dice lo siguiente. Rabbi Yossi Agerili opina así. La prohibición de brujería, ¿dónde está escrito? No, mejor dicho, la pena de muerte de brujería, ¿dónde está escrito? Mejashefa lo tejaye. Está escrito la palabra lo tejaye. Pero hay otro lado que también está escrito
la palabra Lotejaye, en donde respecto a las 7 naciones kenaanitas, ¿sí? Shivata Amima Kenanim, que había en Israel, en Devarim 20, 16, dice Lotejaye con Neshama. También está escrito Lotejaye ahí, que es de la Shabbat. De la misma manera que respecto a los Shiva Amima Kenanim es Besaif, decapitación. Igualmente, cuando dice Mejashefa Lotejaye, es también decapitación. Así opina aquí en Rabbi Yosef Grili. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no señor, yo opino que es con qué? Lapidación. ¿Por qué? Porque está escrito aquí Lotejaye. Cuando digo aquí me refiero en brujería, Mejashefa Lotejaye. Y está escrito respecto a la prohibición de no subir al Har Sinai cuando estaba todavía la presencia divina de Hashem, cuando estaba la presencia divina de Hashem. Está escrito en Behemá y Mish Lo Yihye. Está escrito también Lotejaye Lo Yihye, parecido. ¿Sí? La misma idea. Ya que Lo Yihye ahí, si uno sube al Har Sinai que tiene sequila, igualmente aquí Lotejaye es que sequila, lapidación. Viene Rabbi Yosef. Así opina aquí en Rabbi Akiva. La segunda opinión, a diferencia de la primera, Rabbi Akiva es la segunda opinión que opina que es sequila. Y a diferencia de la primera, Rabbi Yossi que opina que es ¿qué? Que es saif. Muy bien. Viene Rabbi Yossi y le dice Rabbi Akiva, no, la mía es mejor, mi estudio es mucho mejor, porque yo estoy aprendiendo Lotejaye de Lotejaye, exactamente en las mismas palabras. A diferencia de tú, que estás Lotejaye de Lo Yihye. Le responde Rabbi Akiva, no, la mía es mejor, porque a pesar que el mío es de Lotejaye de Lo Yihye, pero estoy comparando de Israel a Israel. Son dos cosas que aplican entre Yehudim, ¿sí? A diferencia, y que Israel tiene algo de diferencia de los gentiles que tienen muchos tipos de muerte, ¿sí? A diferencia de ti, le dice Rabbi Akiva a Rabbi Yossi, que tú estás comparando Israel con Obed Kohabim, ¿sí? Porque de los Shivat Abamim, ¿sí? Las 7 naciones, que ahí nada más hay un tipo de muerte que es Saif, entonces no es correcto tu estudio. Entonces, mi estudio es el mejor. De todas maneras, tenemos en la Baraitá 2 opiniones con cada uno su fuente, obviamente. Según Rabbi Yossi, por ahora tenemos la mitad en brujo es que Saif, decapitación, lo aprendemos de Shivat Abamim, y según Rabbi Akiva es sequila, lapidación, y lo aprendemos de la prohibición de Har Sinai. Sigue la Baraitá diciendo Ben Azai. Ben Azai dice que es también lapidación, ¿sí? Como la opinión de Rabbi Akiva, pero la fuente es otra. ¿Cuál es la fuente? Es la siguiente. El pasuk respecto a brujería nos dice Mejashefa Lotejaye. Eso está escrito en 22:17. De inmediato después, 22:18, el versículo que le sigue, ¿sí? Dice el pasuk Kol Shohevim Behemá Mot Yumot. Está hablando sobre una persona que cohabita con el animal, y dice que el que cohabita con el animal morirá. O sea que está yuxtapuesto, se dice, ¿no? Yuxtapuesto, o sea, está de inmediato, está cercano. Entonces, ya que está cercano, decimos que de la misma manera que el que cohabita con un animal tiene que condena de muerte y es sequila, lapidación. Igualmente, lo mencionado antes, de Mejashefa Lotejaye es muerte de sequila, lapidación. Así dice Ben Azai. Sin embargo, la viuda dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entiendo que cuando está yuxtapuesto, cuando está cerca, tú puedes estudiar ciertas cosas, pero no puedes estudiar cosas muy esenciales. Él no está de acuerdo con Semujim, que Dorshim Semujim. Entonces, no puedo ahorita, por el hecho que está yuxtapuesto, yo no puedo ahorita venir y decir que venir y darle lapidación, que es la peor de las peores castigos que hay. Pero, dice la viuda, yo aprendo que es lapidación de otra fuente, no de esta yuxtapuesto, de este semihut, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo aprendo de otro lugar. Dice la viuda, otra fuente más, ¿de qué? Está escrito Mejashefa Lotejaye, ¿sí? Que es el pasuk nuestro. Brujo no puede, condena de muerte. Y por otro lado está escrito por aparte la prohibición de Ov y de Oni. La persona que practica, el practicante del Ov y de Oni está escrito por aparte. ¿Para qué fue hecho por aparte? Eso está incluido en qué? En brujería, es un tipo de brujería. El Ov y de Oni, que hemos hablado de eso en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Por qué fue dicho por aparte? Para decirte, lo que aplica en Ov y de Oni, aplica también en cualquier otro tipo de brujería. Y en Ov y de Oni, ¿qué aplica? Esto ya es Sekesh, ¿sí? Ya no es Semujim, ya no es Roshim lo cercano, sino es Sekesh mamá. Ovi de Oni es Sequila, igualmente en cualquier tipo de brujería es Sequila. Bien la Gemara, y ahorita dice, tú rapidudad le preguntaste a Ben Azai, y por eso, o sea, estás de acuerdo que es Sequila, pero le preguntaste sobre la fuente que él trajo y trajiste otra fuente. Dice la Gemara, yo también puedo preguntar sobre tu fuente. ¿Cuál es la fuente de rapidudad? De Ov y de Oni, ¿sí? Ov y de Oni son dos Shnek Tuyam Baim Kehad, son dos alajot mencionadas. Y cuando tenemos una cosa, ¿sí?, que está mencionada 2 veces,
o la misma idea que se podía estudiar de uno solo y aprender para los demás, ¿por qué escribiste dos? Para decirte que nada más aplica para los dos y no para otro. Entonces le pregunta la Gemara a Rabbi Yudá, tú Rabbi Yudá le preguntaste a Ben Azai y tiraste su fuente, pues sobre ti también tengo cómo tirar tu fuente. Tú me dices que se aprende de Ovi y de Oni son Shnei Tuvim, son dos fuentes, son dos Pesukim, y dos Pesukim no pueden enseñar para otros lugares. ¿Por qué? Porque subimos que el hecho que fue dicho dos veces es para decirte que únicamente para esos dos, o sea, no dos veces repetido porque son diferentes casos, pero la misma idea, dos veces es porque fue dicho nada más para esos dos y no para otra. Dice la Mizrajea de aquí, vemos que la viuda opina que Shnek Tumia Baim Kehad, sí melamdim, sí pueden enseñar, ¿sí? Sí, tiene que haber tres de repente, pero dos, decimos que muchas veces se escriben dos y no es para decirte que, o sea, la lógica de que hay detrás de esta halajá, de esta regla es que cuando hay dos, el hecho que fue dicho dos es dos sin otros, no aprendas de ahí, porque si no hubiese dicho nada más uno, hubiese aprendido también el segundo de ahí, ¿sí? Sin embargo, dice la Gemara, aquí podemos aprender que Rabbi Yudá opina que no, que cuando hay dos, no es porque nada más en esos dos, no fue escrito en esos dos, para decir nada más en esos dos y no en otros, sino fue escrito en esos dos porque salió en esos dos, lav davka, ¿sí? Pero sí se puede, no nada más para decirte davka eso, sino lav davka, se puede aprender para los demás. Dice la Pizajara, aquí vemos que la viuda sí opina. Entonces, para resumir la baraita que vimos, ¿qué condena, le damos condena de muerte al brujo? ¿Qué condena de muerte le damos? Mahloket. Según Rabbi Yossi, le damos saif, decapitación. Según Rabbi Akiva, Ben Azai y Rabbi Yehuda, ¿sí? Todos dicen que sequilá, solo que discuten en la fuente de la Torah. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan, lama nikra sheman keshafim, shemakhrishim pemalia shel ma'ala. Enod milevado, amar Rabbi Chaina, afilu לדבר כשפים. הייתתה, דאבת כמהדרה למשקל הפרעה, מתותק הרי דרבי חנינא. אמר לה אם מסתייעת זילי אבידי אין עוד מלבדו כתיב הני ואמר רבי יוחנן למה נקרא שם המכשפים שמכחישים פמליה של מעלה שאני רבי יוחנן דנפיש זכותה. Dice Rabbi Yohanan lo siguiente: ¿por qué brujería, hechicería se llama keshafim? ¿Por qué? ¿Por qué se llama keshafim? Kishuf, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Y saben por qué? Porque la brujería contradice la orden de arriba. Por ejemplo, según Hashem, según la orden del cielo, la persona tiene que morir en 20 años. A través de brujería, muere allá, muere ahorita. Entonces, básicamente, que Shafim está contradiciendo la orden de los cielos. ¿Y qué tiene que ver eso? Shemakhrishim. Makhrishim tiene la kaf y la shin. Pamalia tiene la pei y la mem, que Shafim. ¿Sí? ¿Sí? Kash, Hav, Shin y Fim. ¿Sí? Entonces, que Shafim, ¿por qué se llama que Shafim? ¿Por qué brujería se llama que Shafim? Porque contradice la orden de arriba, la orden de los cielos. O sea que los cielos pueden dictaminar sobre la persona que le vaya bien, que viva, que muera más tarde, y que Shafim pueden contradecir y hacer algo opuesto. Sin embargo, la Gemara trae una opinión que discute aparentemente, ¿sí? Contra Rabbi Yohanan. Así dijo Rabbi Yohanan lo que dijimos. Viene Rabbi Yohanan y dice, no señor, está escrito en Devarim 4:35, en Od mi levadó. No hay nadie más que él, nadie más que Hashem. Y esto implica y aplica también en contra de Keshafim. O sea que Keshafim, brujería, no puede perjudicar a la persona si no fue decretado por el cielo. Y la Gemara trae una historia que efectivamente Rabbi Haina sí lo aplicó. Una vez había una señora que hacía brujería, una bruja, una hechicera, ¿sí? Que agarró, estaba buscando tierra, buscaba tierra de abajo de donde estaba parado Rabbi Haina y agarró tierra sin que Rabbi Haina se dio cuenta, ¿sí? Y quería con esa tierra hacerle una brujería para matarlo. Y de repente Rabbi Haina se dio medio cuenta porque vio, bueno, no, aquí no dice porque Rabbi Haina se dio cuenta y le dice, mira, si tienes éxito en hacer la brujería, no tengo ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienes éxito es porque Hashem quiere que eso pase. Entonces, Enod mi levató, si no hay nadie más que él. Si tú tienes éxito es porque Hashem también lo quiere, entonces no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces vemos aquí que aparentemente Rabbi Hanina discute con Rabbi Yohanan, pregunta la Gemara, pero no me cuadra. Rabbi Yohanan dice que porque se llama Kishufim, porque contradice la orden de los cielos. Dice la Gemara, no, Rabbi Hanina es diferente, él tenía el derecho de decir esto porque él tenía muchos méritos. Entonces, como tenía tantos méritos, la brujería no podía ir en contra de él, porque por la grandiosa cantidad numerosa cantidad de méritos que tenía, no puede, seguro Hashem lo iba a salvar, inclusive en contra la brujería. Pero una persona normal, sí, la brujería Keshafim, la brujería sí puede contradecir las órdenes del cielo. Seguimos. Amar Rabbi Aibu Barnagri, Amar Rabbi Hiyá Barabá, Belatehem
אלו מעשה שדים. בלהטיהם אלו מעשה כשפים. וכן הוא אומר, והתלת החרב המתהפכת. אמר אביי, de capida maná shed, de lo capida maná, כשפים. Dice la Gemara lo siguiente, dice Rabayu Barnagri en nombre de Rabbi Hayá Barabá. Respecto a las brujerías que se hizo en Mitzrayim, a veces está escrito, fíjense bien, presten atención, latehem, belatehem, con los latehem, y a veces está escrito belahatem, con la hei, entre la lamed y la tet. Una vez está escrito latehem y otra vez está escrito lahatem, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Dice, te voy a explicar. Por ejemplo, en Shemot 7, 22, 6, en Shemot 7, Pesukim 22, 6 y 8, o en Shemot 3, versículo 14, está escrito Latehem. Y por otro lado, en Shemot 7, 11 está escrito Lahatehem. ¿Sí? Bueno, con Hei, ¿cuál es la diferencia? Latehem es brujería a través de actos de demonios. O sea, también actos de demonios se necesita cierta brujería, pero no es que se hace solo la brujería, sino con la brujería convoca a los demonios y ellos son los que hacen ¿qué? La acción. Eso es Latehem sin la Hei. Cuando dice Belahatehem es literal brujería que se hace sola. A través de la brujería el acto se hace solo, no están los demonios, no están los Shindalet, los Shedim ahí involucrados. Dice la Gemara, esto también lo aprendemos de Bereshit 3:24. Ahí está hablando sobre las espadas, ¿sí? Las que eran filosas, que guardaban el derech, el camino para el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, ¿sí? Dice Betlat hajerev hamitapechet, dice lahat con hei, y dice que era giratoria, se giraba sola. Vemos que lahatem con hei es brujería sola y no a través de brujería convocaban a demonios y se hacían, no así. Dice la Gemara, ¿cómo uno puede diferenciar, cómo uno puede diagnosticar, darse cuenta y cómo uno puede darse cuenta si es un tipo de brujería que la persona la hace sola o un tipo de brujería que la persona lo hace a través de Shedim? Se te voy a explicar. Cuando una persona, dice Abayé, cuando una persona busca usar cierto utensilio específico para tal brujería, para tal cosa, eso es porque se hace a través de Shindalet, de los Shedim, y no puede convocar a los Shindalet sino únicamente a través de ese utensilio. Sin embargo, si lo hace con un utensilio, pero no con un utensilio específico, sino puede ser otro cada vez, en ese caso decimos que ¿qué? Decimos que es brujería neta, o sea, brujería sin Shedim. Seguimos. Amar Abaye. Ilhot Keshafim que Ilhot Shabbat. Yesh mehem besquila, ויש מהם פטור אבל אסור, ויש מהם מותר לכתחילה. העושה מעשה בסקילה, האוחז את העיניים פטור אבל אסור, המותר לכתחילה כדרבי חנינא ורבי הושעיה, כל מעלה שבתיו הוא עסקה בהלכות יצירה, ומברי להו עגלה תלתה ואכלה לה. Dice Abayé, las alajot de Keshafim, las leyes de brujería, son similares a las leyes de Shabbat. ¿Sí? ¿Qué? Hay casos que tienen condena de muerte de sequilá, lapidación. Hay otros casos que al transgredir está exento de pena de muerte de lapidación, pero está prohibido, sigue estando prohibido. Y hay otras cosas, hay otras prohibiciones, o mejor dicho, hay otros casos que está permitido el ejatejilá. Hay esos tres grupos, ¿sí? Y explica Abayé a qué se refiere. Dice Abayé, el que hace acción de brujería literal, ¿sí? Eso tiene que lapidación. El que es un ilusionista, el que hace ilusiones, no tiene lapidación, como hemos visto, está exento de sequilá, pero está prohibido de hacerlo. Aquí hay una diferencia entre Shabbat y Keshafim, porque en Shabbat, Patura Balasur, que está exento de Hatat o de pena de muerte, pero está prohibido de Rabbanán. En Keshafim está prohibido Midoraitá. ¿Okay? Y hay otros casos que está permitido 100%. ¿Cuál es el caso? Como Rabbi Haina y Rabbi Hoshaya, como vimos anteriormente en página 65, que en cada Erev Shabbat ellos se sentaban a estudiar el libro de creación, Sefer Yetzirah, y a través de nombres creaban una ternera o un ternero, ¿sí?, que ya parecía que tenía un tercio de su vida, o sea, bien grandecita, y la comían en Shabbat. Esto no es brujería y no es ilusión tampoco, porque ellos de verdad lo hacían con los nombres de Hashem. Entonces, ellos no lo estaban haciendo, sino lo hacía ¿quién? Hashem, a través de los nombres que ellos unían. Seguimos. Amar Rabba Shechazina Leavua de Karnad de Nafitz Shadi Krije de Shirae
mi nejiré. Dice Rabashé, yo vi al papá de Karna que al sonarse la nariz violentamente sacaba de su nariz, expulsaba trozos de telas de seda. Otra vez, aquí vemos brujería. Seguimos. ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא, אמר רבי אלעזר מכאן שאין השד יכול לברות בריאה פחות מכסאורה. רב פאפא אמר האלוהים אפילו כגמלן עמי לא מציברה. היי מכנף לה והי לא מכנף לה. La Gemara nos trae algo respecto a brujería, que es lo siguiente, está escrito respecto a la plaga de Kinim, a la plaga de piojos, que envió Hashem a través de Moshe y Aarón, ¿a quién? A los egipcios. Está escrito que después de que enviaron a los egipcios, los brujos, los nigromantes, los hechiceros de los egipcios, trataron de también imitar esta plaga y no lo lograron. Está escrito en Shemot 8:15 que dijeron los Hartumim, dijeron los brujos de Egipto, Etzba Elohim, esto ya es de Hashem. ¿Sí? Dice Rabbi Elazar, ¿por qué no se podía hacer brujería y crear a los piojos? Dice la Gemara, vemos que brujería puede hacer lo que tú quieras, pero no puedes crear una criatura menor a una cebada, a un grano de cebada. Y ya que el piojo es menor a una grano de cebada, por eso no pudieron ¿qué? Imitar esta plaga. Así dice ¿quién? Así dice Rabbi Elazar. Sin embargo viene Rab Papa y dice, no señor, a Elohim, en lenguaje de juramento, dice, la brujería no puede crear no solamente una criatura chiquita, sino también un camello que es gigante, tampoco lo pueden criar, ¿sí? Cuando a través de brujería queremos aparecer animales, no creamos animales, sino simplemente traemos animales de otros lados. Cuando queremos hacer brujería a través de Shindalet, a través de Shedim, a través de los demonios, no creas, sino traes, reúnes, ¿sí? Y entonces no es correcto lo que dijiste, lo que dijo Rabbi Elazar, que aquí aprendemos que un Shindalet, que brujería a través de Shindalet, Rabbi Elazar dijo que no puede crear menos de cebada, no nada más menos de cebada, también mayor de cebada no puede crear. Lo que puede hacer la brujería a través de Shindalet es que reunir, atraer, ¿sí? Y esto nada más puede hacerlo ¿en qué? En grandes y no en pequeños. Y esa es la razón que ellos no pudieron hacerlo. ¿Y por qué no pueden hacer por qué no pueden hacer en pequeños sino solamente en grandes? Porque hay que reunir de lugares lejanos. Entonces, animales grandes pueden caminar mucho. Un piojo no puede caminar 10 kilómetros ahorita, ¿sí? No tiene fuerza para eso. Ok. O sea, ambos están de acuerdo de que no podían hacer esos piojos. La pregunta es si es porque no podían crear o porque no podían acercar. Seguimos. Bueno, y también hay una diferencia entre ellos. Si según la primera opinión, Rabbi Elazar, ellos no podrían crear piojos, pero sí podrían crear camellos. A diferencia de la segunda opinión, no pueden crear nada, solo pueden reunir y pueden solo reunir a grandes y no pequeños. Ok, seguimos. Amarle Rable Rabbi Haya, le didi Hazilea Utaya de Shakri le Fasfira, Begay de Legambla, Betar Fleu Betabla Bekam, Amarle Batara Hidam Partami Havai, el ahí Hizat Enaim Hava. La Emara trae la siguiente historia. Le dijo Rabbi Haya, yo mismo vi a un comerciante árabe que agarró y cortó un camello en pedazos y después de que tocó su campana, movió su campana, volvió el camello a lo que era ¿qué? A lo que era antes y separó el camello todo. Así le dice Rabbi Haya. Bien, Rabbi Haya le dice Rab, ¿será que después de que separó el camello viste un poquito de sangre o suciedad del camello y cosas así? ¿Sí? Le dice no. Entonces seguro es de que el camello no cortó realmente, seguro el comerciante árabe no cortó realmente al camello, porque si no hubiese tenido que ver cuando separó la sangre que quedó ahí. Entonces, seguro que fue una ilusión, no fue real. Zeiri ikla le Alexandria shel Mitzrayim zavan hamarav kimata le ashkuye maya pashar de kam gam la duskanita. אמרו לי, לאו זה עיריית, לא אבי מהדרין לך, מי כמי דזבין מי דיח, ולא באתי כלי המיה, ינאי כללי הוא שפיזה, אמר לו אשקיין מיה, קריבו שתיתה, חזה דקמרה חשן סיבתה, שדה פורטה מיני, הבו הקרבה, אמר לו, אנא שתי מדידכו, אתו נעמו שתו מדידי, אשקיה, הווי חמרה רחבה, סליק לשוקה, אתה חברתה פשרה לחזיה דרחי וקאי, הייתתה בשוקה. La Gemara trae dos historias interesantes respecto a brujería cuando se pone en contacto con agua. ¿Sí? Zeiri, dice la Gemara, fue una vez a un lugar que era el Alexandria shel Mitzrayim,
¿sí? Fue a Egipto y compró ahí que un burro, que en verdad ese burro no era burro, fue creado a través de qué? Brujería, ¿sí? Pero él no sabía al comprarlo, Zeiri no sabía al comprarlo que era creado por brujería. Y cuando le fue a dar de beber agua al burro, no quería que esté sediento, le fue a dar de beber agua, se disolvió. Y se convirtió en una tabla de madera de un puente del lugar Duscanita, ¿sí? Entonces se dio cuenta en ese momento que era ¿qué? Brujería. Sí, normalmente, paréntesis, funciona la brujería. Uno puede crear lo que sea, pero cuando viene en contacto con agua, vuelve a su origen, a su estado original. Entonces, bueno, Zeiri, ¿sí? Se molestó. Se fue con los vendedores y le dice, mira, aquí me vendieron ustedes no un burro, por favor regréseme el dinero. Le respondieron los vendedores, si no hubieses sido tú Zeiri, que eres una persona tan grande, no te hubiésemos regresado el dinero. ¿Por qué? Porque no hay ningún comprador que no sabe esto, que primero al comprar cualquier cosa tienes que ¿qué? Verificarlo y ponerlo en contacto con agua para ver si es brujería o no. Entonces le regresaron el dinero, pero solo porque era alguien importante. Un segundo caso que también vemos esta idea, Yanai, una persona que se llamaba Yanai, fue a un hotel y le dice Yanai al dueño del hotel, por favor un vasito de agua, a un hostal fue, ¿sí? Por favor un vasito de agua. Y le trae una bebida llamada shatita, que es agua mezclada con trigo. Bueno, lo va a agarrar y va a tomar y de repente ve que el dueño del hotel era una dueña del hotel, ¿sí? Era una mujer. Empieza a mover, o no sé si el dueño, la mujer que le trajo el vaso, ¿sí? Le pidió otra vez, este Yanai le pidió al dueño del hotel un vaso de agua. Una mujer le trae ¿qué? El vaso de agua, no le trae agua solo, sino agua con harina, shatita, una bebida llamada shatita. Y cuando se lo trae, ve que los labios de esta mujer se están empezando a mover. Entonces dijo, seguramente me está tratando de hacer ¿qué? Brujería. Entonces fue a un lugar oculto y tiró un poquito de esa bebida, shatita, sobre la tierra. Y se convirtió en ¿qué? Escorpiones. Pero él no dijo nada, él lo hizo eso en oculto. Nadie se dio cuenta que él ya sabe, que ya nadie sabía que era brujería. Salió y le dice, bueno, yo ya tomé del vaso de ustedes, estaba muy rico. En verdad no había tomado, pero así dice, ahorita ustedes tomen de mi vaso. De una brujería que él había hecho. Entonces, efectivamente, esta señora tomó del vaso de él y se convirtió en ¿qué? En una burra, en un burro, ¿sí? Y él aprovechó, Yanai, en subir encima del burro e ir con ese burro hacia el mercado. Después vino una amiga de esa señora, ¿sí? Y disolvió esa brujería y al final vieron a Yanai montado encima de ¿quién? No del burro, sino encima de una mujer, ¿sí? En el mercado, porque de repente la mitad se disolvió. Ok, seguimos. Sigue diciendo la Gemara, Batala tzefardea bateja seteretz mitzrayim, amar Rabbi Elazar tzefardea jataita, Hishritza umil'a kol eretz mitzrayim, ketanai Rabbi Akiva omer tzefardea jataita umil'a kol eretz mitzrayim, amar Rabbi Elazar ben Azarea Akiva, maleja etzel agada, kalei mitdaberoteja, velech etzel negayim ve'aolot, tzefardea jataita, sharka lahem vehem bau. Hay un pasuk en Shemot 8.2 que nos habla sobre la plaga de las ranas que llegó en Egipto. Dice el pasuk, Bata'al atzfardea, y subió la rana y cubrió toda la tierra de Egipto. Subió la rana en singular. Dice Rabbi Elazar, en verdad al principio salió ¿qué? Una rana, ¿sí? Y esa rana engendró a otras más y llenó a toda la tierra de Egipto. Dice la Gemara, en verdad eso es un mahloket, que fue lo que pasó. Un mahloket entre Tanaim. Según Rabbi Akiva, efectivamente salió una rana y engendró a muchas ranas y llegó a Eretz Mitzrayim, al igual que lo que dijo Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Elazar le dijo a Rabbi Akiva, ¿qué estás haciendo tú en temas homiléticos, explicaciones de pasuk? Tú no sirves para esto, tú sirves para cosas de Negaim y Aolot, cosas mucho más profundas, pero para cosas homiléticas no haces bien las cosas bien. Aquí la explicación es que salió una rana y engendró a muchas más, sino se refiere que salió una rana y no que engendró, sino esa rana. Se dice, croó, hizo la voz que hacen las ranas, ¿sí? Hizo el ruido y eso atrajo a las ranas existentes del mundo y llenó a la tierra de Egipto con esos. Seguimos, tratemos de hacer una mud más para acabar el perek. Amar Rabbi Akiva Bejule. Mencionamos en la Mishnah que, Tanakama mencionó en la Mishnah que todo lo que decimos que por brujería está hayab es el que hace la acción de brujería literal,
¿sí? Ahí es cuando está Hayab de mitad, o sea, lapidación, o sea, pena de muerte con lapidación. Pero Ojez de Tainaim, que es ilusionista, una persona que hace ilusiones, ahí no tiene que lapidación. Vino Rabbi Akiva en nombre de Rabbi Yoshua, no discute con él, sino trae un caso para poder entender un poquito más. ¿Y el caso cuál es? Que puede haber, dice Rabbi Akiva en nombre de Rabbi Yosef, puede haber un caso de dos personas que recolectan pepinos mediante aparentemente brujería. Uno tiene lapidación y otro no. Uno hizo brujería literal y los colectó a base de eso y por eso tiene lapidación. Y el otro no, porque nada más estaba haciendo ¿qué? Una ilusión. Ahorita, ¿quién dijo esto? O sea, Rabbi Akiva en nombre de Yoshua no viene a discutir, sino viene a traer un caso para entender un poquito más lo que dijo Tanakama. Pero Rabbi Akiva lo dijo en nombre de ¿quién? De Rabbi Yehoshua. O sea que Rabbi Akiva aprendió sus cosas ¿de quién? O temas de brujería, ¿de quién no aprendió estas cosas? De Rabbi Yehoshua. Así vemos claramente en la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta, ¿de Rabbi Akiva me Rabbi Yoshua Camirla? ¿Acaso Rabbi Akiva aprendió esto de Rabbi Yoshua? No me cuadra. Y la Gemara, para enseñarte de que no me cuadra, que no cuadra esto, trae una baraita larga y al final vamos a ver la pregunta. Dice la Gemara lo siguiente, ve a Tania, que Shechala Rabbi Eliezer נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו, הוא יושב בכינוף שלו, והם יושבים בתרגילים שלו, ואותו היום ערב שבת עין, ונכנס אורקנוס בנו, לחלוצף אליו, גער בו, ויצא בנזיפה, אמר להם לחבריו, כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. אמר להם, דעתו ודעת אמו נטרפה, האיך מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו מרחוק 4 אמות. Vamos a tener que explicar. Es una baraita larga, ¿sí? Vamos a ir explicando parte por parte. Esta primera parte que acabamos de leer dice lo siguiente. Rabbi Eliezer se enfermó y fueron a visitarlos. Rabbi Eliezer se enfermó y fueron a visitarlo a Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva y sus amigos. Un grupo de personas. Entre ese grupo, ¿quién estaba? Rabbi Akiva y unos compañeros. ¿A visitar a quién? Recordemos los nombres. A Rabbi Eliezer. Y al entrar a la casa, lo vieron que estaba sentado en una cama con dosel, la cama que tiene esa telita por arriba. Y ellos se sentaron ¿en dónde? En el salón, no en el cuarto, en el salón. Ellos querían saber si estaba bien y podían entrar, o sea, definitivamente estaba enfermo, pero querían saber si estaba apto para recibir visitas o no. Ese día era justamente viernes, víspera de Shabbat. Viene Orkenus. ¿Quién era Orkenus? El hijo de Rabbi Eliezer, el hijo del enfermo. Y Rabbi Eliezer siempre tenía tefilín, porque la mitzvah de tefilín es ponérsela todo el día, en principio, ¿sí? Viene Orkenus, y como ya va a ser Shabbat, entra Orkenus al cuarto para sacarle, ¿qué? Los tefilín que tenía puesto Rabbi Eliezer. Para sacarle los tefilín a su padre. Y cuando empezó a sacar los tefilín, ya que tefilín se puede poner en Shabbat o no se pone en Shabbat, no se pone en Shabbat. Listo. Cuando le empieza a sacar los tefilín, Rabbi Eliezer lo reprendió a su hijo, lo reprochó. Y el hijo salió avergonzado del cuarto. Le dice Orkenus, al salir del cuarto, a los amigos que vinieron a visitarlos, al parecer, me parece que la mente de mi padre está confusa y está a punto de morir. ¿Qué me va a reprochar si le fui a quitar los tefilín antes de Shabbat? ¿Qué hice de malo? Cuando escucha Rabbi Eliezer eso, viene y dice, ¿mi mente está confusa? La mente tuya de Orkenus, o sea, de mi hijo, se refiere a su hijo, la mente de Orkenus y de su madre, o sea, de su esposa está confusa. Es en el Shabbat, ustedes están viniendo que están preocupados de mi tefilín, que la provisión de tefilín en Shabbat, ¿qué es? Mi derabanan nada más, y ustedes están retrasando en prender las velas y hacer atmaná, que es tema de Bishur, que son prohibiciones de ¿qué? De la Torah. Así reprocha Rabbi Eliezer. En ese momento, obviamente, los compañeros que vinieron a visitarlo dicen, la mente de Rabbi Eliezer definitivamente no está confusa, no está por morir, está tranquilo, está bien firme, y efectivamente procedieron a ¿qué? Procedieron a entrar al cuarto, estaban en el salón, procedieron a entrar al cuarto y hablaron con él. Pero, dice la baraita interesante, que entraron al cuarto, pero se sentaron a una longitud de 4 amot de él, no se acercaron mucho. ¿Por qué no se acercaron mucho? Porque está escrito en la Masejet Bava Metzia, página 59b, que Rabbi Eliezer, como no aceptó la opinión de la mayoría de los jajamim, que discutieron con él respecto a una alajá, no vamos a entrar entre ellos, no aceptó, por eso lo pusieron en Idui, lo excomulgaron.
La halajá es que una persona que está excomulgada, está menudé, no puedes acercarte a sus 4 amot. Por eso ellos entraron al cuarto, pero no se acercaron mucho a él. Sigue diciendo la baraita, Amar lahem, lama batem, amrulo lilmot Torah banu, amar lahem, vadachshav lama lo batem, amrulo lo haya lanu penai, amar lahem, tamea ani im yamutu mitat atzmam, amar lo Rabbi Akiva sheli mahu, amar lo shelcha kasha mishelahem, natal shete zerotav vinicham alibo, amar, oy lachem shete zerotav, shete zerotai, שהם כשתי ספרי תורה שנגללים, הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי, הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים, הרבה תורה לימדתי ולא חיסרוני תלמידי עליה כמכחול בשופרת, ולא עוד אלא שאני שונה 300 הלכות בבארת עזה, ולא היה אדם ששואלני בהם דבר מעולם, ולא עוד. Expliquemos esta parte antes de ולא עוד. Bueno, viene Rabbi Eliezer, y cuando ve, Rabbi Eliezer era un Talmid Jajam Atzum, era muy sabio, ¿sí? Era muy sabio. Entonces, cuando ve que apenas entraron los Jajamim a visitarlo, él estaba excomulgado por mucho tiempo, ya no habían venido a visitarlo, ¿sí? Entonces viene y pregunta, ¿por qué vinieron? ¿Para qué vinieron? ¿Qué pasó que vinieron? Le dice, no, vinimos a estudiar Torah de ti. Le dice Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva y a sus compañeros, le dice, ¿por qué apenas vienen ahorita? ¿Por qué no vinieron todo este último tiempo? Dice, no tuvimos, ellos no querían decirle que la razón que no vinieron es porque estaba excomulgado, no querían avergonzarlo, no querían... por su respeto, por su cabot, no querían decirle que la razón que no vinieron es porque estaba excomulgado. Entonces que le dijeron, no vinimos porque no tuvimos oportunidad. Le dice así, le dice entonces Rabbi Eliezer, tengo duda si ustedes van a morir de una muerte natural o no, por lo que no vinieron así, porque me ofendieron con esto. Y le aprovecha Rabbi Akiva y le dice, perdón, ya que me estás diciendo estas cosas, ¿me puedes decir cuál es la mía? La tuya va a ser la peor de todas. Y efectivamente así fue. ¿Sí? ¿Y por qué la de él es la peor de todas de Rabbi Akiva? Porque él tenía una cabeza gigante. O sea, el que más podía haber estudiado Torah de Rabbi Eliezer, ¿quién era? Rabbi Akiva. Y lo desperdiciaron. Entonces Rabbi Eliezer se lamenta mucho que no pudieron estudiar Torah con él y él no pudo enseñar. Entonces viene en su lamento, en su llanto, dice lo siguiente, agarra sus los dos brazos y lo pone encima de su corazón. Y dice, pobre de estos 2 brazos que son como 2 rollos de Torah que se enrollan, ¿sí? Y lo pone encima del corazón, ¿sí? Sí, de la misma manera que al enrollar el Sefer Torah se oculta las letras de la Torah, igualmente le dice, mira, se va a ocultar la Torah de mi corazón cuando me muera. Entonces dice, aquí los 2 brazos son como 2 Sefer Torah, que cuando me muera, cuando se enrolle el Sefer Torah, cuando yo me muera, así dice Rabbi Eliezer, la Torah mía va a estar oculta, entonces está triste. Mucha Torah sigue diciendo Rabbi Eliezer, sigue lamentando él mismo. Él se sigue lamentando por la situación, que no vinieron a estudiar con el Torah. Mucha Torah yo aprendí y mucha enseñé. Mucha Torah aprendí, escuchen bien, y no disminuí el porcentaje o la diferencia de mis maestros, como si fuese un perro que está tomando agua del mar. Explico, o sea, él está diciendo, mucha Torah aprendí, demasiada aprendí, ¿sí? Y aún así, en relación a la grandeza de ellos, no pude achicar la relación de mi Torah con la de ellos. O sea, básicamente recibí muy poquito en relación a lo que tenían, como si fuese el agua que toma un perro del mar, que hay demasiada agua y lo que tiene el perro es muy poquito. Eso es respecto a lo que estudié. Sigue lamentando, y mucha Torah que enseñé, y aún así nunca, aunque en muchas Torah enseñé, nunca pude achicar la relación entre mi sabiduría y la de mis alumnos. Al igual que como un aplicador que se sumerge en un tubo de polvo para ojos. Que uno sumerge una vez, saca un poquito de polvo, pero todavía queda muchísimo. O sea, básicamente, mucha Torah, está diciendo, mucha Torah aprendí, pero es nada en relación a lo que mis maestros sabían. Y mucha Torah enseñé, pero lo que enseñé es nada lo que yo tengo. Y no nada más eso. Todo esto se está lamentando. ¿Por qué? Que no vinieron a estudiar. No nada más eso, sino que yo tengo 300 alajot respecto a Tzarat, respecto a Bajeret, respecto a lepra. Y nadie vino a preguntarme sobre eso. Sigue lamentando Rabbi Eliezer, velo de la sheani shone 300 alajot, ve'amri le 3,000 alajot benetiat kishuim.
Velo היה אדם שואלני בהם דבר מעולם חוץ מעקיבא ben Yosef. Y sigue diciendo la baraita, y no nada más todo esto que dijimos, si sigue lamentándose Rabbi Eliezer, y no nada más, eso sino yo tengo también 300 alajot respecto a, 300 alajot, y unos que dicen que 3000 alajot respecto a qué, Netiat Kishuim, respecto a plantación de pepinos a través de brujería. Y nadie me vino a preguntar sobre esto. Y la baraita cuenta, Pa'amahatani veume al jimainu baderech, Amarli, Rebbi, lamdeni bentiat Kishuim, Amarti davarejat benitmara kol asade Kishuim. אמר לי רבי, למתני נטייתם, למדני עקירתה. אמרתי, דבר אחד, נתקבצו כולם למקום אחד. Dice la Gemara, cuenta una historia respecto a estas, que aquí Rabbi Eliezer, la última lamentación de él, ¿cuál fue el último lamento de él? Que tenía 300 y según otra versión, 3000 alajot respecto a plantación de pepinos a través de, muy bien, a través de Kishufim, a través de brujería. Y nadie me vino a decir nada, nadie me vino a preguntar nada. Menos, en esta se dice, menos Rabbi Akiva ben Yosef, menos Rabbi Akiva, que en esto sí me vino a preguntar cómo fue la historia. Una vez estaba, dice la varita, una vez estaba Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva caminando en el camino y le dice Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rebbi, enséñame alajot, leyes sobre plantación de pepinos a través de qué, a través de Kishufim, de brujería. Le dice, dijo una palabra Rabbi Eliezer y se llenó un campo entero de pepinos. Le dice Rabbi, bueno, ya me enseñaste cómo plantar, pero enséñame cómo es el tema de qué, de recolectar. Dijo una palabra Rabbi Eliezer y ¿qué? Se colectó todos los pepinos. ¿Sí? Entonces así dice la paraita. Seguimos, después de que Rabbi Eliezer ya paró de lamentarse por todo lo que no habían estudiado con él, no vienen a aprender de él, viene la Gemara, viene la baraita y nos sigue contando de que le hicieron ciertas preguntas esos jajamim, o sea, Rabbi Akiva con sus compañeros hicieron ciertas preguntas alágicas. ¿A quién? A Rabbi Eliezer. Amru lo hakadur veha'imus vehakamea utzora margaliot umishkolet ketanamau amar lahem gente meim vetaharatam bema shehem min al shal gabe ha'imus mau amar lahem utaor veyatza nishmato betahara amad Rabbi Yoshua ragla ve'amar הותר הנדר, הותר הנדר. למוצא שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד, היה מכה בבשרו עד שדמו שוטט לארץ, פתח עליו בשורה ואמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני לארצותם. Culmina la baraita diciendo que después de que lamentó Rabbi Eliezer, como dijimos, lo que lamentó, vienen los jajamim que fueron a visitarlos, Rabbi Akiva con los compañeros y le preguntaron ciertas alajot, le preguntaron ciertas preguntas respecto a tumá y tará, respecto a pureza e impureza. Las preguntas son las siguientes: pelota, o un molde de un zapato, o un amuleto, o bolsa o cartera de perlas, o una pesa pequeña. Todas estas cosas están hechas de cuero. Está alrededor, por fuera tiene cuero. La pregunta es si recibe tumá o no recibe tumá. Explico antes de seguir. Los utensilios de cuero o objetos de cuero no reciben tumá, se aprende de la Torah en Vaikra 11:32, a menos que sean recipientes, a menos que tengan clic y bul. Ahorita, estas cosas en específicas, hay un majloque entre Jajamim y Rabbi Eliezer. Jajamim opinan, todas estas cosas que mencionamos son, por ejemplo, la pelota es cuero, pero está sellado. Entonces, como está sellado, ya no tiene recipiente. Por dentro tiene recipiente, pero está sellado. Igual todo el resto de los casos, ¿sí? Entonces, Jajamim opinan de que en esos casos, ya que se cose, ¿sí? Y el relleno queda fijo de por vida, no se considera un recipiente y por lo tanto no recibe tumá. Sin embargo, Rabbi Eliezer opina una cosa de cuerda, si tiene recipiente, aunque después se coció y no se va a abrir, se considera recipiente y por lo tanto recibe ¿qué? Tumá. Entonces le preguntaron a Jajamim a Rabbi Eliezer, quiero saber si tú sigues en tu opinión o te retractaste de tu opinión. Y adicionalmente le preguntaron también en caso que efectivamente se rasgó estos objetos de cuero que mencionamos, ¿sí? Y después recibieron tumá. Entonces uno, para purificar un objeto o algo que se impurificó, ¿qué tiene que hacer? Meterlo al mikve. La pregunta es si se puede meter a la mikve así con el relleno o hay que sacar el relleno para que no haya hatzitza, para que no interfiera. Esas son las dos preguntas que le hicieron a Rabbi Eliezer. Una, si te mantienes en tu opinión, y dos, ¿qué pasa si se rasgaron y después se impurificaron? Y se rasgaron, pero siguen con el relleno, se impurificaron. La pregunta es si lo puedo meter al tevilá a sí mismo o no. Le respondió Rabbi Eliezer, sigo mi opinión de que todas estas cosas que decimos que es tamé. Y
Y respecto a la segunda pregunta, si se rasgaron y después se impurificaron, la manera como purificarlo es de la manera que está. Con el mismo relleno lo puedes dejar y lo puedes meter en el migbe y no hay ningún problema, no es necesario sacarlo. Otra pregunta que le hicieron los Jajamim, o sea, Rabbi Akiva y los compañeros, ¿a quién? A Rabbi Eliezer. ¿Qué pasa respecto al zapato que está sobre el molde? O sea, no has sacado, está el molde del zapato y el zapato está sobre el molde y no lo has sacado todavía. En este caso, ¿recibe tumá o no recibe tumá? Dice Rabbi Eliezer, no vamos a entrar en detalles, Rabbi Eliezer dice, Tahor, no recibe tumá. ¿Sí? No recibe tumá. Y en ese momento que dijo Tahor, se murió Rabbi Eliezer. En ese momento de inmediato, o sea, murió con la palabra Tahor en su boca. Cuenta la Gemara que Rabbi Yoshua se paró y dijo en ese momento, se le anuló el neder, el voto de excomulgación. Recuerden que Rabbi Eliezer tenía una excomulgación. Se le anuló la excomulgación, se le anuló la excomulgación. Y dice, cuenta la Gemara que Motzei Shabbat, Rabbi Akiva acompañó el cuerpo de quién? De Rabbi Eliezer, de Kesaria hasta Lod. Y Rabbi Akiva se pegaba en su piel, ¿sí? Hasta que le se salió sangre hasta en la tierra. Y dijo en su elogio hacia él, cuando estaban todos parados en una fila, Avi, Rejev Israel Ufarashab, él era la carroza de Israel, el que llevaba todo. Mucho dinero tengo, muchas monedas tengo para cambiar y no tengo un cambista que me lo pueda hacer. O sea, básicamente estaba diciendo, muchas preguntas tengo y no tengo quien me responda. Todo esto es la baraita. Ahorita vi la Gemara y hace la pregunta. ¿Para qué trajimos todo esto para la pregunta? Alma, Merabbi Eliezer Gemara. Gemara, Merabbi Eliezer, Veloce Baraja del Gemara, Merabbi Yoshua, Mesbaranea. Le dice la Gemara, vemos que en temas, por lo menos en alajot de Netiat Kishuim, de temas de plantación de pepinos, ¿sí? Las alajot, sabía Rabbi Eliezer muchísimas. ¿Y a quién le enseñó? ¿Quién fue el único que le preguntó? Rabbi Akiva. O sea que Rabbi Akiva, ¿de quién aprendió algo que tiene que ver con leyes de Kishuim? ¿Con quién aprendió? De Rabbi Eliezer. Entonces no me cuadra lo que dice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice Rabbi Akiva algo respecto a dos personas que van a hacer Kishuim. Uno está Hayab de lapidación y otro está Patur. Uno hizo brujería, nos explica él, y otro no. Porque lo dice en nombre de Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Todo lo que tú aprendiste en Kishuim, ¿de quién lo aprendiste? De Rabbi Eliezer. ¿Sí? Para eso trajimos toda esta varita. Dice la Gemara, no te voy a explicar, en verdad. Rabbi Akiva lo aprendió ¿de quién? Lo aprendió de Rabbi Eliezer, como vimos en la varita. Pero no pudo entenderlas bien. Era mucho nivel para él, no lo pudo entender bien. Después, Rabbi Yoshua se lo volvió a explicar y ahí lo entendió. Por eso nuestra Mishnah dice Rabbi Akiva en nombre de Rabbi Yoshua. ¿Por qué? No porque no lo había recibido Rabbi Eliezer. Sí, lo había escuchado Rabbi Eliezer antes, pero no lo había entendido. Y después se lo repitió Rabbi Yoshua y lo entendió. Por eso Rabbi Akiva lo dice en nombre de Rabbi Yoshua. Seguimos. Eji avidaji. Vean entrana osema se hayab. להתלמד שאני, דאמר מור, לא תלמד לעשות היא התלמד, אבל התלמד להבין ולהורות. Ven la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Hacer brujería está permitido o prohibido? Prohibido y tiene condena de muerte. ¿Cómo puede ser que Rabbi Eliezer, cuando estaba con Rabbi Akiva, le enseñó las leyes y le enseñó cómo hacer? Le plantó ahí todos los kishuim y le recolectó todo. ¿Cómo lo hizo? Está prohibido hacer brujería. Está escrito en nuestra Mishnah que Osema hace kishuf está hayab, pena de muerte de sequilá. Dice la hermana, no. Aquí lo hizo para enseñar. Para enseñar se puede, y explico. Normalmente a los dayanim está escrito que se les enseñaba cómo hacer brujería para que ellos puedan juzgar en esos temas. Aquí la razón que Rabbi Eliezer lo hizo es para enseñar, y para enseñar está permitido. Lo que no se puede hacer es hacer brujería, para lograr lo que quiere lograr. Pero aquí es hacer para enseñar, para aprender está permitido, como está escrito en la Baraita. Dice el pasuk respecto a los diferentes tipos de kishuf, lo tilmad la azot, no aprendas a hacerlo para hacerlo, o sea, no hagas eso para hacerlo, para lograr tus metas personales. La azot y atalame, tú no puedes aprender para hacerlo porque quieres, pero sí puedes aprenderlo para entender cómo funciona y poder enseñar sus leyes, dictaminar y condenar a las personas que lo hacen. Y por eso es que Rabbi Eliezer le enseñó a Rabbi Akiva. Le enseñó, no nada más, le enseñó para enseñarle. Cuando digo para enseñarle me refiero para enseñarle las alajot, para enseñarle cómo funciona. Sino para enseñar está prohibido. Enseñar para hacer está prohibido. Enseñar para hacer, pero enseñar para
dictaminar, para dar veredictos, para eso, ahí sí está permitido. Y efectivamente, como mencioné, en el Sanedrín, cuando se encargaban, ¿a quién ponían a los Dayanim en el Sanedrín? Personas que sabían qué temas de Kishuf, como vimos anteriormente al principio del Masejet, Daf Yud Zayin Amud Aleph, que los Dayanim sabían de Kishuf. ¿Por qué? Porque para poder juzgar necesitas saber de esto. ¿Quién les enseñó? Alguien les enseñó. ¿Pero por qué les enseñó? No para que sepan hacerlo, sino para que sepan, no para aprender así, para que ellos lo hagan, sino para aprender, para que puedan ellos dictaminar, dar veredictos, condenar a personas que transgredieron por esas cosas. Con esto culminamos Perek Shevi, el séptimo capítulo de la Nalaj, Arba Mitot. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.